la actividad laboral, y si en un año hay más de 3 crisis, ya es una alerta, ya es una alarma, ya debería el paciente acudir a un especialista para realizarse una resonancia, una radiografía y ver qué tanto es la lesión que tiene y si la lesión ya merita algún tipo de tratamiento mayor a la rehabilitación. Madrid Perosa, que siempre se comunica con nosotros y agradecemos sus preguntas, dice: si hay osteoporosis en el paciente y a la vez hernia discal, ¿cómo se opera ahí? Depende si la osteoporosis es severa o no. Habitualmente la hernia discal tiene 2 formas de tratarse. La hernia discal, primero, que genera 2 problemas. Uno es la inestabilidad, como el disco es el que nos mantiene estable. Esa inestabilidad, si es muy severa, hay que fijar el segmento de la columna con una artrodesis. Y lo otro es la ocupación de espacio por la hernia. La hernia ocupa el espacio por donde salen los nervios y eso se trata liberando el espacio. Se pueden hacer los 2 tratamientos, liberar el espacio y fijar el segmento de la columna. Si lo que se necesita es solo liberarlo, no hay ningún problema con la osteoporosis, porque solamente vas a liberar el espacio, hacer la disectomía y listo. El problema con la osteoporosis se da cuando el paciente necesita fijación, porque los tornillos no se agarran en el hueso de manera adecuada, porque el hueso no tiene la calidad ósea adecuada. En esos casos utilizamos cemento óseo como técnica quirúrgica. Eso se llama aumentación, pero ya eso es para otro día en otro tema. Vamos a ver las inquietudes de la audiencia, porque también tenemos algunas preguntas de los habitantes de la ciudad capital. Vamos a ir revisándolas junto a usted. Virginia Mora, ¿cuál es la diferencia entre dislocación y esguince? Muy bien. Dislocación es un término que médicamente no lo utilizamos mucho, porque dislocación en realidad es cuando hay una prótesis y la prótesis se sale de su lugar. Médicamente utilizamos la palabra luxación o subluxación, cuando una articulación pierde el lugar, es decir, cuando una articulación pierde la congruencia. En cambio, el esguince es la lesión ligamentaria solamente, es decir, un esguince es mucho más leve que una luxación o que una subluxación. Y un esguince severo, grado 3, con ruptura total de los ligamentos, puede convertirse en una subluxación. Vamos a seguir revisando esas inquietudes. Vamos a ver qué nos dice. Francisco Marcano, los trabajos de carga pesada pueden generar un trastorno musculoesquelético. Por supuesto, muchos trastornos musculoesqueléticos. Los trabajos de carga pesada, primero que la carga axial sobrecarga la columna lumbar, sobrecarga las facetas articulares y provoca un dolor lumbar a expensas de un síndrome que se llama síndrome facetario, que es las facetas articulares inflamadas. Pero también puede provocar epicondilitis, también cervicalgias por presión, también puede provocar lesiones del manguito rotador, tendinitis del manguito rotador, puede provocar lesiones en las rodillas, tendinitis de la pata de ganso, del pes anserinus. Hay muchas lesiones que son provocadas por la sobrecarga. Los trabajos de sobrecarga son bastante delicados, deben realizarse de manera adecuada. ¿Hay que utilizar fajas? ¿Ayudan en algo? Las fajas ayudan en la carga axial. Cuando estás haciendo carga axial, ayudan. Mas no ayudan para postura. Nosotros los médicos siempre luchamos mucho con el paciente que quiere ponerse una faja para acostumbrar la postura. Haces lo contrario. Los músculos se entregan porque el trabajo lo está haciendo la faja. Pero en actividades de carga o en actividades de gimnasio sí es adecuada una faja lumbar para contener la musculatura. Pero en trabajos pesados, por ejemplo, porque no solamente es musculoesquelético, también pueden tener problemas de piso pélvico, pueden tener diferentes pueden patologías tener problemas de la pared abdominal. La pared abdominal hernias débil puede protruir el contenido abdominal, una hernia abdominal, una hernia inguinal, una hernia umbilical, se puede producir por la actividad de carga axial. Vamos a seguir revisando las preguntas que nos trae la audiencia. Carmen Rodríguez, ¿cuál es la diferencia entre una dislocación y fractura? Muy bien, yo creo que ya más o menos dimos el término. La luxación es la pérdida de la congruencia de la articulación. La fractura es la solución de continuidad del hueso, no en la articulación, sino el tejido óseo perdió la continuidad, se fracturó, se rompió, a eso es lo que le llamamos fractura. Por acá nos dice Jesús Usher, dice lo siguiente: ¿qué es bueno para la lumbalgia? Primero, dependiendo. El primero es diagnosticar e identificar por qué es la lumbalgia. Una primolumbalgia, me dio la lumbalgia hoy porque hice una actividad inadecuada, es totalmente benigno, con cualquier analgésico
se puede tratar, con reposo de la actividad deportiva se puede tratar, pero ya una lumbalgia de repetición ya es un signo de alarma, vuelvo y repito, no es normal y hay que acudir a un especialista. Jonathan da Silva Salazar dice, buenas tardes, ¿qué es bueno para la dislocación del hombro? La luxación del hombro o subluxación del hombro, depende. Bueno, una luxación aguda que se me sale el hombro o que se me sale jugando basquetbol, he tenido pacientes que están haciendo cualquier actividad natural y el hombro se sale y ya se ha salido tanto que ellos mismos se lo pueden volver a colocar. Eso es una inestabilidad crónica, es una lesión de los ligamentos y es una inestabilidad crónica que hay que tratar de manera quirúrgica porque cada vez que una articulación sale de su lugar está el cartílago expuesto y ese cartílago muere y el cartílago no se regenera. Y el cartílago articular al dañarse produce una patología muy específica que se llama artrosis y las artrosis al final terminan en prótesis. Entonces las luxaciones a repetición de pacientes que tienen luxaciones así no sean dolorosas deben de tratarse. Monagas 1981 dice que es recomendable para el nervio ciático. Vamos a también a explicar de qué se trata. Muy bien, el nervio ciático puede estar inflamado en varios sitios. Uno es el sitio donde nace originalmente, que es en la columna vertebral. O sea, él nace por las raíces que vienen de la médula y al salir de la columna vertebral esas raíces luego forman el nervio ciático y después pasa a la región glútea. ¿Ok? Entonces él puede estar pisado, bien sea por una hernia discal en columna lumbar o bien sea por algún elemento en la región glútea como el músculo piriforme. Hay un músculo que es triangular que se llama músculo piriforme y la contractura de ese músculo puede producir alteración del nervio ciático. Entonces lo primero es saber cuál es la causa de la ciatalgia. Si la ciatalgia es por hernia discal, por lesiones discales o si es por lesiones en la región glútea. Ambas tienen formas de tratamiento diferentes. Doctor, últimas recomendaciones para las personas que nos ven en este momento. Bueno, primero lo de las pausas activas. Siempre dependiendo de tu actividad laboral debes de investigar un poquito de cuáles son las causas o cuáles son los riesgos que tienes dependiendo de la actividad que estés realizando y documentarte y si es posible, si tienes dolor o molestia, acudir tempranamente a un especialista y a un fisioterapeuta. Gracias por acompañarnos, doctor, pero ¿cómo lo pueden contactar? A su orden siempre. Mis redes sociales @Jenson Cifuentes en Instagram, estamos a la orden. En pantalla está también para que tomen nota. Jenson Cifuentes, en plural, su apellido. Perfecto, así lo consiguen en las redes sociales. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Daniela. Nos estuvo acompañando el doctor Jenson Cifuentes, él es traumatólogo. Estuvimos hablando sobre ese impacto que tiene nuestras actividades laborales y diarias en nuestro cuerpo y el sistema musculoesquelético que no se escapa de esta realidad. Ya vimos algunas recomendaciones, hay que aplicarlas y consultar a nuestro médico en caso de tener algún tipo de molestia. El dolor no es normal. Gracias por acompañarnos a través de YouTube como Globovisión en vivo.